lo que vamos a hacer en la última parte del programa es pues bajarnos un poco del nivel de abstracción e ir un poco a la realidad. Bien, estamos insertos, para bien o para mal, vivimos en España, dentro de la Unión Europea, en el año 2010, siglo XXI, y vivimos en unas sociedades pues que no son ni economías de mercado puras, pero tampoco son sistemas de socialismo real, sino que se encuentran, son lo que se llaman las economías mixtas, son sistemas que llamamos intervencionistas. Entonces vamos a definir el intervencionismo, vamos a ver qué efectos tiene, y además vamos a aplicar el bagaje teórico que hemos estudiado juntos en este curso a los casos más importantes y significativos de intervencionismo. Vamos a hacer un inventario. Por muestreo hemos elegido los casos más significativos de medidas de intervención, pero vamos a aplicar lo aprendido de tal manera que mutatis mutandi ustedes puedan con facilidad aplicar el mismo esquema conceptual a cualquier otra medida de intervención que quieran analizar. Entonces, la primera idea que desarrolla Mises en la acción humana es ¿qué es el intervencionismo? Ya saben ustedes que él ponía el acento en la diferencia entre intervencionismo y socialismo, y que desde el punto de vista mío, como acabo de explicar, no son sino dos manifestaciones del mismo tipo, si bien con diferentes grados de incidencia y de profundidad sobre el cuerpo social. Bueno, para Mises el intervencionismo se caracteriza porque existe mercado, o sea, hay un marco relativamente importante en el que son posibles los intercambios voluntarios, hay empresarios, podemos ejercer hasta cierto punto la función empresarial con un grado de libertad variable en esos ámbitos, existe propiedad privada, podemos ser propietarios pues de nuestro piso, pues de nuestro coche, tenemos un ámbito relativamente importante de propiedad privada. Pero sin embargo, a la vez y simultáneamente, el Estado, en vez de limitarse a definir adecuadamente los derechos de propiedad y a protegerlos, el Estado asume una serie de funciones muchísimo mayores y además con un grado de profundidad y de extensión enorme. El Estado interviene prácticamente en todos los aspectos de la vida mercantil. Ustedes están insertos en un grado de dirección y administración de empresas. Y ya verán cuando salgan a trabajar y se incorporen en sus empresas, qué parte tan importante del tiempo lo van a dedicar, en vez de a tratar de producir los bienes y servicios que quieren sus clientes de la manera más eficiente y más barata posible, qué enormidad de tiempo dedican a tratar de cumplimentar disposiciones, regulaciones, órdenes, mandatos administrativos, gestiones de tipo burocrático, o a tratar de alguna forma de buscarles las vueltas para que se afecten lo menos posible. Porque el Estado interviene, repito, muchísimo en la actividad mercantil, muchísimas parcelas, mediante mandatos, mediante prohibiciones. El Estado nos expropia la mitad de nuestra renta, es decir, trabajamos para el Estado prácticamente hasta junio, y se produce un proceso que luego se plasma en una serie de bienes y servicios que proporciona malamente el Estado y en el camino se quedan de manera muy ineficiente, desaparecen, se filtran, se corrompen muchísimos recursos. Es decir, que aunque hay un entorno de libertad, estamos como ahogados, porque la mitad del tiempo lo dedicamos forzados en contra de nuestra voluntad a hacer lo que no queremos, a pagar a otro, y además dentro de la mitad del tiempo en que podemos actuar empresarialmente con libertad, estamos rodeados de todo tipo de coacciones de tipo administrativo y burocrático. Entonces, ¿por qué el Estado interviene de esta manera? Bueno, pues está claro, lo vamos a ver en una de las clases cuando estudiemos la escuela de la elección pública. No es que seamos masoquistas o idiotas, siempre se nos vende que es necesario y los impuestos es muy bueno, y que gracias a los impuestos hay carreteras, y todo el mundo dice, bueno, pues si no hubiera carreteras, pues no podría ir de un sitio a otro, obviamente tengo que pagar impuestos, ¿no? Y que gracias a los impuestos hay educación superior. Hombre, pues yo soy estudiante universitario y los impuestos son muy buenos porque puedo ir a la Universidad Rey Juan Carlos. Y gracias a los impuestos tenemos seguridad social. Si me pongo enfermo voy y me curan. Y gracias a los impuestos hay pensiones. Hombre, claro, cuando me jubile. Fíjense ustedes cómo, igual que veíamos en el socialismo, se viste, término con maldeja, de cosas muy buenas, entonces para que la gente acepte. Entonces identifica la existencia del Estado con una serie de bienes que son esenciales. Gracias a los impuestos hay orden público. Hombre, es que si no hubiera impuestos no tendríamos policía y entonces me robaría, me asesinaría, no tendríamos justicia. Esto sería el caos, esto sería la ley de la selva. Entonces la gente con eso acepta el sistema. Lo que vamos a ver más adelante es cómo todo esto es un montaje.
Porque lo que sucedería es que tendríamos unas carreteras mucho mejores, más seguras, menos polucionantes, una seguridad social mucho más barata, más pensiones, una sanidad muchísimo más avanzada, con un mejor... si no fueran monopolistas, si no fueran públicas, si no estuvieran financiadas de esta manera. Y este es el tema en el que como científicos tenemos que aportar nuestro conocimiento. Y lo vamos a ir viendo en cada uno de los tipos de medidas de intervención más significativos que surgen. Y la conclusión a la que vamos a llegar nos va a servir como hilo conductor para lo que vamos a ver juntos en esta última parte del curso. Vamos a ver en todos los ámbitos la siguiente conclusión. Y es que las medidas intervencionistas invariablemente producen resultados perjudiciales, resultados negativos, pero valorados desde el punto de vista de ¿quién? Pues precisamente valorados desde el punto de vista de aquel que interviene, de aquel que patrocina la medida de intervención. Esto es lo importante desde el punto de vista científico, es decir, vamos a demostrar en cada caso de intervención que se producen unos efectos que son justo los contrarios de los que el que quiere la intervención, de los que quiere lograr el que pretende y el que apoya la intervención. Vamos a ver, por ejemplo, que salario mínimo. Yo estoy a favor de los trabajadores y quiero que tengan un salario más alto, y entonces patrocino un salario mínimo. Vamos a demostrar que el salario mínimo perjudica a aquellos a los que quiere favorecer. Es decir, que genera paro, desempleo y pobreza. Precisamente a aquellos a los que se quiere favorecer. Y vamos a ver lo mismo en relación con la seguridad social. Luego, fíjense qué importante es la aportación o la contribución de la ciencia económica, que vamos a demostrar en términos científicos que cada medida de intervención produce unos efectos que son justo los contrarios de los que pretendía lograr aquel que patrocina o defiende la medida intervencionista. Es decir, unos efectos perjudiciales o negativos, pero no desde mi punto de vista, que no tendría ningún valor, sería simplemente un juicio de valor subjetivo, desde el punto de vista de aquel que de buena fe defiende la medida de intervención. Y esto sí que es una contribución importante que hace la economía al género humano.